El Evangelio del Día. ¿Qué tal, amigos? Es un nuevo día, levántate, suspira, sonríe y sigue adelante. Se dice que establecer metas es el primer paso para transformar lo invisible en visible. Establece metas y sobre todo sal al encuentro de ellas, sabiendo que con determinación y con enfoque podrás lograr todo lo que quieras alcanzar en esta vida. Todo lo que te propongas realmente lo puedes lograr. Y siempre recuerda, Dios está de tu parte, Él es tu aliado. Por lo tanto, confía en Él, cree en Él y cuenta siempre con la fuerza que Él te da para que logres tus metas, tus objetivos y cada uno de tus sueños. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 1, versículo del 21 al 28. Jesús ha sido bautizado por Juan el Bautista en las aguas del Jordán, en el río Jordán. Y recordemos lo que sucedió en aquel momento. El cielo se abrió, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y se escuchó la voz del cielo que dijo: "Este es mi Hijo amado, mi elegido". Sí, a partir de ese momento comenzó el ministerio público de Jesús. ¿Y a dónde va Jesús? Lo vamos a encontrar en el día de hoy en la ciudad de Cafarnaúm, una ciudad que de una u otra forma Él había adoptado como si fuera su ciudad. Y va a la sinagoga, a la misma sinagoga, y allí comienza a enseñarle a la gente, y la gente está asombrada. ¿Por qué? Porque enseñaba con autoridad. A diferencia de los maestros de la ley, Jesús enseñaba con autoridad. Pero vamos a encontrar hoy en este pasaje no solo un Jesús que enseña con autoridad, sino que también actúa con unción, actúa con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Pues dice el Evangelio que allí en la sinagoga había un hombre que estaba poseído por un espíritu impuro. Y Jesús basta con que diga una palabra, y dice la palabra de Dios, el Evangelio de hoy, que aquel espíritu salió del hombre. Ese es Jesús, es el hombre que actúa con poder, es el hombre que habla con autoridad, es el hombre que siempre está para nosotros, para darnos palabras de vida, pero también para hacer grandes cosas, grandes obras en tu vida y en mi vida. Sin embargo, hay algo aquí en el Evangelio que me llamó mucho la atención, y es cuando aquel espíritu le habla a Jesús. Recordemos, aquel espíritu que estaba dentro de aquel hombre que lo había poseído, cuando se encontró con Jesús, ¿saben qué le dice aquel espíritu a Jesús? Esta palabra me impresiona. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Has venido a destruirnos. Qué interesante. Acabamos de pasar la Navidad y en la Navidad recordamos la venida del Hijo de Dios, que vino al mundo, sí, vino al mundo como el enviado del Padre, que vino al mundo como el Hijo de Dios, que vino al mundo por muchas razones. Ciertamente, hay algo que podemos estar seguros, y es que Él no vino a destruirnos. Aquel espíritu le hablaba a Jesús y le dijo: has venido a destruirnos. Nosotros no podemos decir eso. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas razones por las cuales Jesús vino al mundo. No a destruirnos, no. Todo lo contrario, todo lo contrario. Hoy quisiera que conmigo de pronto viéramos varias de las razones por las cuales Jesús vino al mundo. Sí, que creo que nos pueden alentar mucho en nuestra fe y sobre todo en nuestro caminar con el Señor. ¿A qué vino Jesús al mundo? Hoy quisiera responderte: Jesús vino al mundo para revelar el amor del Padre. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo, para que todo el que crea en Él tenga vida. Jesús vino al mundo para revelarnos que Dios es amor y que Dios nos ama con un amor incondicional, con un amor eterno, con un amor fiel, con un amor que nunca se acaba. Dios nos ama porque Él simplemente es amor. Antes de Jesús, la gente no tenía ese concepto de Dios. La gente quizás se encontraba con Dios de muchas maneras, pero no experimentaban lo que tú y yo experimentamos el día de hoy. Y es esa cercanía con Dios, saber que nos podemos acercar a Él como nuestro Padre. ¿Sabes por qué?
porque realmente Él lo es, un Padre amoroso, un Padre que no solamente nos ha creado, sino que nos ama, que nos cuida, que nos protege y que siempre está atento a nuestras necesidades. Jesús vino para revelarnos el amor del Padre, pero también Jesús vino para hacer la voluntad de su Padre. Él mismo lo dijo: yo he venido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y nosotros, como hijos de Dios, qué hermoso sería aprender de Jesús y vivir no para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos creó, la voluntad de nuestro Dios, la voluntad de nuestro Padre. Pero Jesús también vino, ¿sabes para qué? Para traer luz al mundo. Dice la palabra de Dios en Juan, precisamente 12:46, yo soy la luz del mundo, y el que cree en mí, no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A veces podemos caminar en medio de la oscuridad y podemos ver muchas sombras a nuestro alrededor. A veces la vida se nos vuelve oscura porque no vemos con certeza, con claridad, hacia dónde vamos o dónde estamos. Y qué hermoso saber que Jesús ha venido para sacarnos de cualquier oscuridad y permitirnos encontrar la luz de su verdad, la luz de su amor, la luz de su misericordia, la luz de su perdón, la luz de su propósito para con cada una de nuestras vidas. Jesús vino para traernos luz, pero también Jesús vino para darnos alegría. De hecho, dice la palabra de Dios en Juan 15:11, les doy mi alegría para que mi alegría siempre esté en ustedes y esa alegría sea completa. ¡Qué hermoso! Jesús vino para darte gozo. Jesús vino para que nosotros nos regocijemos en Él. Jesús vino para que nuestra alegría sea una alegría completa. Esa alegría que está por encima de las circunstancias. Esa alegría que está por encima de las pruebas. Esa alegría que está por encima de cualquier situación. Tu alegría y mi alegría no depende de lo que tengamos hoy. No, nuestra alegría depende, ¿sabes qué? De que tenemos dentro de nosotros a Cristo Jesús el Señor. Él es nuestra alegría, Él es la razón de nuestra alegría. Pero no solamente vino a traernos alegría, dice la palabra de Dios en Juan 20:19, que Jesús también vino a traernos paz. Recordemos, aquel primer día de la semana, era de noche y los discípulos tenían miedo. Y a causa de ese miedo estaban con las puertas cerradas. A Jesús lo habían crucificado y por lo tanto tenían temor, tenían miedo. Y Jesús se les aparece. ¿Y qué les dice? La paz esté con ustedes. Shalom. Ellos tenían miedo. Jesús les da la paz. A lo mejor has comenzado este año con mucho miedo y quizás tienes muchos miedos. Pero hoy Jesús te recuerda la razón por la cual vino. No para que vivas con miedo, sino para que experimentes su paz. Esa paz en medio de la tormenta. Esa paz que no es ausencia de tormenta, sino que es la certeza, la seguridad de que en medio de tu tormenta hay un Dios que siempre está contigo. Pero Jesús también vino, ¿sabes para qué? Para predicar el Evangelio y sanar los corazones afligidos. Y lo vamos a encontrar en Lucas 4:16, como también en Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio a los pobres. E Isaías nos va a decir, para sanar los corazones quebrantados. Puede ser que a lo mejor hoy necesites escuchar una buena noticia. Puede ser que a lo mejor hoy necesites que tu corazón sea vendado, sea sanado, sea restaurado. El Señor ha venido para sanar tu corazón, para vendar tus heridas, para darte buenas noticias. Pero también el Señor ha venido, ¿sabes para qué? Para servir. Él mismo lo dijo en Marcos 10:45. Yo he venido no para ser servido, sino para servir. ¡Qué hermoso! El Hijo del Hombre ha venido no para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Como cristianos, como creyentes, como discípulos del Señor, tenemos que aprender siempre a servir. En la medida en que nosotros hagamos de nuestra vida un regalo, una ofrenda para los demás, ciertamente estaremos imitando a Jesús nuestro Señor, que vino a servir y a dar su vida en rescate de todos nosotros. Pero no solamente eso, Jesús vino también para darnos el espíritu de adopción. Y lo vamos a encontrar en Juan, en el capítulo 14, versículos 16 al 17. Jesús dice, y yo pediré al Padre para que les dé otro consolador, el Paráclito, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. Jesús, que fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Jesús, que el día del bautismo recibió una unción especial del Espíritu Santo. Es el que nos da también el Espíritu
El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos servir, para que nosotros podamos obrar, para que nosotros podamos vivir nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana, movidos siempre por su Santo y Divino Espíritu. En esos momentos de debilidad, en esos momentos de inseguridad, es cuando tenemos que recordar que tenemos un espíritu no de temor, no de miedo, sino de fortaleza, de poder para hacer las cosas que el Señor nos ha encomendado. Pero no solo eso. Jesús vino también, ¿sabes para qué? Para saciar nuestra sed más profunda. Hay un texto que a mí siempre me impresiona y está en Juan, en el capítulo 7, versículo del 37 al 38. Era el último día de la fiesta de los tabernáculos y qué hermoso cuando Jesús dijo, si alguien tiene sed, venga a mí. Qué hermoso, si alguien tiene sed, que venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos, manantiales de agua viva. Jesús vino para saciar nuestra sed. Puede ser que a lo mejor hoy tengas sed de muchas cosas. Tengas sed de triunfo, tengas sed de éxito, tengas sed de una vida valorada, tengas sed de reconocimiento, tengas sed de santidad, tengas sed de encontrar algo grande en tu vida. Recuerda, Jesús ha venido para saciar tu sed, esa sed que solo Él puede llenar. Pero también dice la palabra de Dios que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Juan 10:10, qué hermoso. Hoy, más que nunca, necesitamos esa vida y solo el Señor nos puede dar realmente esa vida. Vida en abundancia, no es una vida en miseria, no es una vida de miseria, no es una vida de dolor, no es una vida de amargura, no es una vida de escasez, no, es una vida de abundancia, abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de fortaleza, abundancia de serenidad, abundancia de paciencia, abundancia de entendimiento, abundancia de vida. Vida es lo que el Señor nos quiere dar. Él es nuestra vida. Y cuando nosotros estamos con Él y lo aceptamos a Él y creemos en Él, Él nos da vida. Pero también dice la palabra de Dios que Él ha venido para buscar y salvar al que estaba perdido. Recordemos aquel texto de Lucas 19, ¿no? El relato y el encuentro de Jesús con Zaqueo. Zaqueo, baja, porque tengo que hospedarme hoy en tu casa. Y al final, ¿qué dice Jesús? Porque el Hijo de Dios ha venido, el Hijo del Hombre ha venido. ¿Para qué? Para salvar y buscar al que está perdido. Zaqueo estaba perdido y el amor de Jesús lo encontró aquel día. El amor de Dios lo encontró. Puede ser que a lo mejor hoy estemos perdidos, pero ¿sabes una cosa? Él ha venido por los que están perdidos, para que experimenten su presencia, para que experimenten su poder, para que experimenten el amor de Dios en sus vidas. Pero Jesús también ha venido, ¿sabes para qué? Para destruir las obras del enemigo, sí. Qué importante es entender esto. Dice precisamente 1 Juan, y me encanta este texto, 1 Juan en el capítulo 3, versículo 8. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Qué importante es siempre entender esto. A veces creemos que el enemigo tiene más fuerza que Dios. A veces creemos que el enemigo está triunfando por encima de Dios y no es así. Recuerda, ya Jesús destruyó al enemigo, ya Jesús vino a destruir las obras del enemigo para que nosotros podamos hacer las obras de Dios. Nunca te dejes dominar por el enemigo. Por el contrario, Dios está siempre sobre ti. Dios está siempre contigo. Y Él te capacita para que puedas realizar cada una de sus obras. Y finalmente Jesús vino, ¿sabes para qué? Vino para salvarnos. Juan 3:17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo, para condenarlo, sino para salvarlo. Y Pablo llegó a decir esto en 1 Timoteo 1:15. Tengan esto siempre claro, que el Hijo de Dios vino a salvar a los pecadores y yo soy el primero. Él ha venido para salvarnos. Él ha venido para darte salvación a ti y a mí. Hoy te invito para que creas en Él, para que creas en la salvación que el Señor te ofrece. Hoy te invito para que aceptemos a Cristo Jesús en nuestra vida al comienzo de este año y dejemos que Él nos dé su amor, que Él nos dé su paz, que Él nos dé su alegría, que Él nos dé regocijo, que Él nos dé presencia santa. Pidámosle al Señor que hoy sacie nuestra sed. Pidámosle al Señor que hoy nos aliente por medio de su Espíritu para que tengamos un año de victoria. Pidámosle al Señor que hoy nos dejemos encontrar por su presencia y así podamos experimentar salvación cada día de nuestra vida. Y que Dios te bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.